Buenas tardes. Bienvenidos a la versión 2015 de Diálogo SAR. Esta vez tenemos entre nosotros a reconocidos arquitectos, peruanos todos, y bueno, hoy día vamos a empezar con la primera exposición a cargo de la arquitecta Cristina Dreyfus Serrano. La arquitecta Dreyfus es doctora en investigación en arquitectura, teorías y proyecto por la Universidad de La Sapienza en Roma. Es maestra en ciencias con mención en arquitectura, teoría, historia y crítica por la Universidad Nacional de Ingeniería. En la actualidad combina la investigación en temas de arquitectura y urbanismo con el ejercicio de la docencia en la sección de posgrado y segunda especialización de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, y el pregrado de la Universidad de Lima y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La arquitecta Dreyfus también ha sido invitada a dar conferencias tanto en el Perú como en el extranjero, y su trabajo ha sido publicado en artículos científicos y de divulgación. Dejo con ustedes a la arquitecta Cristina Dreyfus. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Humberto, de la universidad. Bonita oportunidad más para reconocer Piura, hacía muchos años que no estaba, y además para conocer la facultad. Creo que es interesante el punto en el que están, el punto de inicio, y es una oportunidad para empezar a pensar ciertas cosas como escuela, evidentemente, pero ustedes como gente que está empezando el camino de la arquitectura, eso siempre es bacán. Entonces, un poco esta cuestión de la casa huachafa y los afectos del habitar. Vamos a ir un poco lentito porque la palabra huachafo siempre nos pone en dificultades. Por ahí alguien me comentó que alguien había comentado que huachafo siempre está, bueno, de alguna manera ligado a algo que no nos gusta, ¿no es cierto? A algo feo. Si alguien viene y te dice, oye, eres un huachafo, oye, ¿qué te pasa? Nada que ver, ¿no es cierto? Termina siendo una especie de insulto. Oye, ese se viste horrible, qué huachafo. Hay algo siempre peyorativo, algo que degrada dentro de la palabra huachafo. Entonces vamos a ir de a poquitos. Entonces, ¿qué es huachafo? Esto es huachafo, pues, ¿no? Bueno, voy a agradecerle a mis sponsors de Perú Fail que me dan una serie de imágenes muy simpáticas. Pero en realidad, ¿qué está mal? Aparte de que, bueno, tuvieron una pequeña falta de ortografía con el logo. Pero evidentemente no es eso lo que interesa dentro del huachafo. Pero vamos a ver un par de fotitos más antes de darle una buena definición. Me gusta un poquito más. Es una billetera. No sé, me imagino que en Piura debe haber algún lugar donde las consiguen. En Lima se consiguen en polvos azules. Bien bacán, si quieren ir en el hueco también se consiguen. Pero esta cosa, que sin duda es huachafa, entre otras cosas, no solamente la podemos ver en zapatillas o en billeteras, sino en otro tipo de eventos. Y ya está un poco más cerca a casa, ¿no? De repente ninguno de ustedes tiene una billetera que dice like, pero es muy posible que alguno de ustedes en sus casas tenga este tipo de platos. O si no, en el menú de la universidad o en algún menú que hayan comido recientemente. Es el típico plato de menú, cuesta un sol, lo venden en todas partes. ¿Qué tiene de huachafo? Que en realidad algo aquí nos dice que en realidad no es lo que aparenta ser. ¿No es cierto? Porque se parece, no sé, pues al plato de la abuelita, o se parece al plato en el que suponemos que comían los nobles en algún país alguna vez, pero es un plato de menú. Entonces, empezamos por ahí. Dentro de la idea de huachafo, siempre hay algo que parece ser otra cosa, pero que no lo logra del todo. Entonces, otra fotito más de ese tipo. Una jarra, como cualquier otra, con vasitos, bacán, venden el combo, no es muy caro, cómprenlo si quieren, pero no es una jarra cualquiera, tiene esta decoración y hay una naranja, pero no dice naranja, dice orange, y esto lo venden en Lima en el mercado central. Entonces, ¿por qué hay esta decoración encima de esa jarra que podía estar muy bien sin la decoración de repente? Pero sobre todo, ¿por qué la palabra naranja está en inglés? ¿Era necesario que estuviera en inglés? ¿Está dirigido a un público que habla inglés? No. Entonces, ahí nos acercamos un poco más a la cuestión. Esta cosa del huachafo, que es algo que en realidad no es, en realidad tiene mucho que ver no con un ser, sino con un querer ser. Entonces, estos ejemplos que voy mostrando hasta el momento son ejemplos de objetos que quieren ser otra cosa, de alguna manera algo que se entiende que es mejor, pero además que quieren ir a un público que también quiere ser mejor, quiere ser otra cosa, quiere ser un poquito más avanzado. Pero además hay otra cuestión que tiene que ver con el huachafo,
que ya es un poco, que ya no da tanta risa en realidad. También tiene que ver con un comportamiento, con hacer cosas que de alguna manera se ven un poquito raras, o de repente ya no tanto, y en este caso esto ya no es tan raro en realidad, que es 1 de noviembre, no me equivoco, es el cementerio de Comas, y hay gente que se reúne alrededor de las tumbas de sus familiares y toman cerveza. Bueno, ahí no se ve mucho, pero usualmente hay cajones de chela por ahí en algún lado, y conversan, y de repente es algo que todos en algún momento hemos hecho de alguna manera con nuestros seres queridos, de repente no tan colorido, de repente no tan sonrientes, pero tiene que ver también con estos comportamientos que no necesariamente están normados, que no necesariamente son los que uno se esperaría. Uno no se va a esperar ir a chupar un cementerio, pero eventualmente puede terminar pasando. Bueno, no sé si ustedes lo han hecho sin juzgar, si quieren hecho, no hay problema, pero es un poquito raro. Y acá otra que es incluso más complicada, porque es una lápida. Pero acá la historia es un poco compleja, porque si se fijan en las fechas, estamos hablando de una niñita que no tenía ni 13 años cuando falleció. Y la familia se dedicó a lo largo del tiempo a ir colocando objetos alrededor de la lápida de esta chica, donde además está la foto y hay lobitos y hay cuestiones, y es un poco más serio en realidad, aunque es muy colorido y da un poco de risa también, es un poco más serio porque nos habla de lo que esa chica fue y de lo que esa chica quiso ser o de lo que la familia quiso que ella fuera. Entonces hay todo tipo de cosas. Por aquí anda Hannah Montana, por allá andan los Teletubbies, o los Backyardigans o no sé quiénes, arriba hay unas cuantas banderas del Perú y unas niñitas, una serie de cuestiones encima del objeto. El objeto está completamente recargado, es una tumba completamente guachafa, pero dentro de esto, de ser completamente guachafo, hay muchísimo afecto metido ahí, hay muchísimo sentimiento, alguien se ha tomado la molestia, alguien ha escogido las cuestiones y alguien va y le da mantenimiento. Y eso es algo que se puede trasladar tranquilamente de esta lápida a la arquitectura. Entonces, ¿qué es guachafo? Guachafo es una combinación entre lo que soy y lo que quiero ser. Y lo que soy entendido como algo tan profundo que a veces ni siquiera soy muy consciente. Y lo que quiero ser también entendido como algo que de repente no es evidente, que de repente ni yo misma la tengo clara. Pero de alguna manera se traslada, de alguna manera aparece. Y cuando juntamos estas dos cosas, el resultado es lo guachafo. Claro, a veces nos da risa. ¿Y por qué nos da risa? Porque en realidad la persona que está haciendo guachafa no se siente guachafa. ¿Alguna vez alguien les ha dicho, pucha, hoy día me sentí guachafo y decidí vestirme como guachafo y hoy día soy guachafo? Chévere. No pasa, pues el que es guachafo no se da cuenta que lo está haciendo. Y es bien fácil mirar y decirle, oye, qué guachafa esa persona, nada que ver, ¿no? Pero esa persona no lo sabe y ustedes no se lo van a decir. Hay algo sumamente relativo. Entonces, la persona que ha hecho esto, genuinamente lo ha hecho sin la menor intención de ser guachafo y genuinamente ha puesto los afectos en juego para decorar esta situación. Y si regresamos a la zapatilla Daddies, pasa un poco lo mismo. Claro, evidentemente que hay un tema de derechos de autor que alguien no quiere respetar y qué sé yo, pero hay genuinamente una intención de querer ser algo, de hacer la finta, de hacer la versión un poco más barata, la versión que de repente podemos comprar y pucha, de repente si camino rápido nadie se da cuenta que mis tabas no son Adidas sino son Daddies. ¿Qué pasa, no es cierto? Entonces, ahora sí hablemos un poquito de arquitectura guachafa. La arquitectura guachafa está generalmente ligada al tema de la informalidad. ¿A qué me refiero con informalidad? Todas estas casas que van apareciendo sin arquitecto, generalmente en las periferias de las ciudades, también se le llama vivienda autoconstruida. Entonces, muchas veces la arquitectura guachafa, no digo que es exclusivamente informal, pero es más fácil de ver dentro de estas viviendas que se van construyendo sin arquitectos. Porque ese es el tema, ¿no es cierto? Entonces, así como habíamos hablado de lo que soy y lo que quiero ser, cuando hablamos de arquitectura guachafa hablamos de una mezcla de dos cosas, de elementos modernos, entre comillas, porque claro, habría que ver qué cosa es moderno, qué cosa es antiguo, qué cosa es qué, elementos que la gente percibe como modernos y elementos tradicionales. Entonces, en la arquitectura vamos a hablar de lo que la gente es, las cosas tradicionales, las costumbres, las cosas que uno ha visto y lo que la gente quiere ser. O sea, yo quiero que mi casa se parezca a la casa de mi vecino porque está súper paja, o quiero que mi casa se parezca a la casa de mi tía que vive en el barrio de no sé dónde, que, pucha, yo quisiera vivir en ese barrio, pero no me da la plata, vivo en el barrio en el que vivo, pero ¿por qué mi casa no se va a parecer a esa casa de allá? Entonces, va a ser esta mezcla, pero en arquitectura, de lo que se es con lo que se quiere ser. Entonces, lo que sé es algunas imágenes de arquitectura vernácula. Estas imágenes son de un libro muy lindo de Jorge Burga, que además dibuja lindísimo. Y digamos que es una familia
cuyo origen está en una casa que podría ser esto, podría ser una muy parecida, una casa que tiene además una organización en torno a unos patios, con techo a 2 aguas, con una fachada un poquito desorganizada, una casa que probablemente ha sido construida por los abuelos en un cierto tiempo, y estas personas entran a vivir a la ciudad, y al entrar a vivir a la ciudad llevan en sus cabezas de una manera más o menos consciente esta manera de hacer arquitectura. Son fotos de la sierra, pero también podrían ser fotos de la costa, de algún caserío, podrían ser fotos de la selva. Me refiero a casas vernaculares, vivienda tradicional, que está metida en la manera de vivir de la gente al punto tal que uno no es muy consciente que la tiene adentro, uno simplemente vive de esa manera y hay un patio y las habitaciones se va construyendo progresivamente. Y esta idea, que está casi metida en el ADN de las personas, se combina con una idea súper imprecisa de la casa que yo quisiera tener, de la casa soñada. Y esa es una idea bien complicada, bien compleja, porque si ustedes han pasado por el proceso de construir una casa, de repente sus papás construyeron una casa cuando ustedes estaban chicos o lo han visto en algún vecino, es un tema bien complicado, porque de pronto la casa se vuelve una especie de depósito de todos los sueños, todas las aspiraciones, todo lo que uno quiere ser, todos los deseos. Es que a mí me gustaría que hubiera un cuarto y otro cuarto y una sala y otra sala y no sé qué. Señora, su terreno es de 10 metros cuadrados, póngase realista. No, bueno, ya, entonces una sala chiquitita y un cuarto chiquitito y un no sé qué. Y uno cree que en esa casa, de alguna manera, se va a plasmar todo lo que la familia es, pero por sobre todo lo que la familia podría llegar a ser. Entonces la casa no es solamente un objeto. Si fuera solamente un objeto, nuestra chamba prácticamente no existiría. La casa es una ilusión. Y nuestra chamba hasta cierto punto es hacer que esa ilusión se convierta en realidad, pues, ¿no? De alguna manera. Pero además hay otra cosa más, y este dibujito me gusta mucho. Y es que los mismos usuarios nunca la tienen clara. Es bien raro que un cliente venga y les diga, bueno, yo quiero que mi casa sea así, 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 y que además no cambie de opinión en todo el proceso. Usualmente esa idea es súper difusa y dentro de esta cosa súper difusa de esta idea aparece, por supuesto, estas cosas que habíamos dicho que son medio inconscientes, medio que no sé muy bien qué es, que tienen metidas de las costumbres, de las historias familiares, de las historias, en fin, que han ido apareciendo. Entonces, regresemos un ratito a esto de las casas informales, aunque, como les dije hace un ratito, no es que la guachafada esté limitada a las cosas informales. ¿Cómo sucede un barrio informal, una barriada, un pueblo joven, como lo quieran llamar últimamente? ¿Cómo sucede? De pronto se pone de acuerdo un grupo de personas, ¿no es cierto? Generalmente hay un director, un dirigente, un cabecilla, si quieren llamarlo, que organiza la invasión. Vamos a invadir tal día, a tal hora, tal terreno. De hecho, hace poco hubo en Lima un desalojo porque se invadió una zona arqueológica, que eso ya es medio problemático. Pero supongamos que es simplemente un cerro. El dueño puede ser el Estado, puede ser un privado que hace años que no se preocupa por la situación. Entonces la gente va e invade. Usualmente además pasa muy rápido, ¿no es cierto? Porque la policía los puede desalojar en cualquier momento. Y la primera etapa de una invasión suele ser muy precaria, no sé si se fijan, no es exactamente una casa, es una especie de rollito hecho de esteras dentro del cual la gente duerme. Entonces no podemos hablar casi ni siquiera de arquitectura porque es simplemente un lugar para que si garúa esa noche, bueno, acá llueve, o sea que peor todavía, si llueve esta noche no me vaya a mojar, algo muy simple con estos plastiquitos y ya está, es lo de menos. De hecho esta invasión pasó en Huaycán en el 2011 y hoy día son casas ya firmes. ¿Qué pasa después? Van pasando los días y empiezan a aparecer este tipo de casitas. Algunas son de estera, últimamente más que esteras están usando unos modulitos de madera que ya vienen prefabricados, que ni siquiera son tan baratos, 300 soles, 400 soles, no es poca plata, y la gente compra el modulito, lo coloca, pero además de comprar el modulito va delimitando cuál es el terreno que cada manzana va a ocupar, cuál es el terreno que cada lote va a ocupar y cuál es el terreno que eventualmente las avenidas y las veredas y las plazas y los colegios van a ocupar. Entonces, si ven una foto como esta, en realidad acá hay una gran esperanza y expectativa con respecto al futuro. No son chocitas puestas al azar, que sí son estas. Esto es medio al azar, pero una vez que hay una cierta consolidación, hay un cierto planeamiento. Y si se van a ver a la periferia más periférica de Piura, las invasiones más recientes, van a ver que la gente está dejando espacio para la avenida, espacio para el colegio, espacio para la plaza. Entonces ya están entrando a jugar estos afectos famosos, porque no es una chocita, es una futura casa dentro de un futuro pedazo de una futura ciudad. Pero la historia sigue avanzando, años más, años menos, y empiezan a aparecer estas imágenes que son bien bacanes,
porque independientemente de la casita que no tiene nada de bacán, se empiezan a acumular materiales. ¿Han visto alguna vez esas torres de ladrillos? O a veces son bolsas de cemento una encima de la otra, o a veces son fierros a un costado. La gente, en lugar de ir a ahorrar su plata, su sueldo lo mete al banco y espera, la gente empieza a ahorrar en materiales. Entonces esta familia ha empezado a juntar su plata en ladrillos, rumitas de ladrillos y en piedra. Entonces de acá a unos ciertos meses o años o qué sé yo, cuando tengan la cantidad de plata suficiente y la cantidad de ladrillos suficiente, van a construir un pedazo, o de repente un piso, o de repente 2, o de repente 3. Entonces, la casa ya no es solamente el lugar donde deposito mis sueños, sino también es el lugar donde deposito mi plata. Literal. No estamos hablando de voy al banco, pongo la plata. Es voy al banco, voy a la casa y compro mis ladrillos y ese es mi ahorro. Sigue avanzando y si todo va bien, se llega a algo así. Una casita de un piso que eventualmente podría convertirse en 2, un piso bien consolidado. Fíjense que ya el Estado, la municipalidad o el gobierno, quien sea, se puso al día y ya les puso luz. Probablemente ya les puso también agua y desagüe. Entonces ya no estamos hablando de una invasión en un cerro cualquiera o en una pampa cualquiera, sino de un pequeño pedazo de ciudad que está empezando a aparecer. Y si va avanzando en la cuestión, fíjense arriba hay un segundo piso que ya está siendo ocupado, unos ladrillitos ahí puestitos. Y otro pequeño detalle, que en realidad no es un pequeño detalle, hay acá una rejita, y si alguna vez han presupuestado esto, esta cosa no es para nada barata, hacer una rejita así, pero además el hecho de que aparezca una rejita implica que acá adentro hay algo que se quiere proteger, probablemente una tele con un Blu-ray y con unos parlantes bien bacanes. Y en el segundo piso empieza a aparecer esta misma cosa, y poco tiempo después va a aparecer el segundo piso, y además casi siempre con esta fantástica gracia de colocar la escalera en medio de la vereda. Cosas que pasan, que es una vereda que además tampoco existe, solamente el pedacito de vereda enfrente de la puerta de ingreso. Y va a llegar un momento en el que la casa va a tener 2 pisos consolidados, van a empezar a aparecer estos techitos y finalmente va a ser una gran casa de 4 o 5 pisos densa. Ya no es solamente una familia la que vive acá, probablemente sean 2 o 3, o de repente se convierte en hotel, o de repente se convierte en taller, o en tienda, o en alguna otra cosa. Entonces, lo que alguna vez fue una chocita fue creciendo. El tema es cómo fue creciendo. ¿En qué momento se llamó al arquitecto? Jamás. Nunca, nunca, nunca. De repente aquí lo llaman para que firme los planos y esto entre a registros públicos. Pero en el proceso de diseño no hubo arquitecto. Entonces, ¿quién tomó las decisiones? ¿Quién decidió que la entrada está acá, que el garaje está acá, que acá hay un techito quebrado y acá hay una... Lo va decidiendo la familia. ¿Y lo va decidiendo la familia en base a qué? A la plata, a medida que van teniendo más plata, más ladrillos y pueden construir más, pero también en función a la necesidad, en función a lo que ellos directamente quieren que pase en sus casas. ¿Y con qué modelos? Con la casa de la tía, con la casa del vecino, con la casa que salió en la revista que no me pude comprar, pero que la vi de pasada cuando estaba en el paradero, con ese tipo de modelos. Pero además, con esta cosa que hablábamos al principio, lo que tienen adentro. Y cosas cada vez más sofisticadas, con además aparecen estas cuestiones decorativas, las mismas ventanitas tienen unas formas bastante simpaticonas y de repente un poco cuestionables, techitos, más pisos, rejitas por fuera, jardincito, y de pronto la casa ya no es tan distinta de lo que podríamos encontrar en un barrio más consolidado. Y si se ubican en Lima, esto es San Borja y esto es Huaycán. Y son extremos muy opuestos de lo que se ve en vivienda en cuanto a consolidación de barrios. Esto fue un barrio que se creó, se planeó y la persona probablemente construyó la casa con un arquitecto. Entonces, empiezan a pasar estas cosas y las casas empiezan a consolidar y empiezan a aparecer estas formitas tan originales en la casa autoconstruida, de pronto también aparecen en otro tipo de casas y hay esta especie de contagio. Y si damos función, va a pasar un poco lo mismo. Se da la invasión, es un pequeño modulito en el lote, y de pronto se empiezan a construir habitaciones, y si se fijan, hay una cierta similitud entre esta manera de colocar las habitaciones y la casita rural que vimos hace un ratito. O sea, un patio central, un patio, bueno, en este caso lateral, porque es un lote muy largo, y habitaciones que se van construyendo a medida que se van necesitando, y para cuando aparecen los siguientes pisos ya se empieza usualmente a llenar la casa, casi no queda espacio libre. Muchas veces incluso estos patios que sirven para ventilar se ocupan, son casas con problemas de ventilación, con problemas de iluminación, incluso un poquito insalubres, no hay circulación de aire, pero de alguna manera el esquema original
fue lo que dirigió, o sea, lo que yo originalmente soy, lo que tengo ahí metido en cuanto a recuerdos, en cuanto a memorias, en cuanto a organización en la cabeza, se vuelve un poco el modelo de base a través del cual se va a construir una casa hasta de 4 pisos. Incluso en la versión final de la casa todavía se ve un poquito el rastro de lo que originalmente era. Entonces esa cosa original y auténtica y autóctona no es despreciable porque aparece cuando menos nos lo esperamos. Y finalmente aparece esto. Claro, en este caso es una de las invasiones informales más antiguas de Lima, por eso es que acá no vemos ni calles, ni plazas, ni colegios, simplemente una ocupación de cerro. Algunos con un poquito de originalidad y feeling, pintados de colores y qué sé yo, y la mayoría sin siquiera acabados. Un barrio además donde hay otro tipo de problemas en cuanto a salud, en cuanto a delincuencia, en fin. Entonces, hasta cierto punto funciona que la gente se haga su propia casita, pero hasta cierto punto que la gente se haga su propia casita de la espontánea y como se me ocurre y poco a poco, también nos puede llevar a situaciones urbanas y arquitectónicas muy complicadas y muy antipáticas. Y claro, una vez que el arquitecto llega y llega en este punto, hay muy poco lo que se puede hacer. O bueno, obviamente se podría, pero necesitamos mucho presupuesto y un alto costo social. Pero si el arquitecto viene acá ahorita a tratar de mejorar la situación, ¿qué? La proverbial manito de pintura, a ver qué tal nos queda. Es complicado, es bien complicado. Ahora sí hablemos un poco de afectos. Afectos es lo que uno siente, pues no, si algo me parece feo o me parece bonito, si algo me gusta o no me gusta, si algo me da asco, si algo me da risa, todo eso son afectos. Y una de las grandes dificultades de nuestra profesión es que nosotros como arquitectos trabajamos con los afectos de otras personas, nuestros clientes, ¿no es cierto? Y a diferencia, si fueran nuestros amigos sería bacán porque tu amigo lo conoces, pero tu cliente normalmente no lo llegas a conocer tanto, a menos que, pucha, te sientes con él y estén un montón de rato conversando, o qué sé yo, unas agüitas de por medio, no sé. Pero es súper complicado, y ahí está un poco nuestra tarea, entrar en sintonía con esos afectos de habitar, con esta necesidad que la gente siente de expresarse a través de la casa, de sentir a través de la casa y de alguna manera de manifestar lo que sienten. Entonces, además el problema adicional de que no se puede tener contento a todo el mundo, ¿no? Esto no sé ni de quién es, lo encontré en internet y me pareció simpático. Porque finalmente esos afectos de las personas, usualmente son muchos, son complicados, tienen que ver con los gustos de cada uno y uno diseña para un grupo humano, no siempre de una sola persona. Entonces termina saliendo algo que es sin duda tremendamente guachafísimo, el pobre arquitecto súper frustrado y la gente relativamente contenta. Pero esta cosa del afecto sucede siempre y sucede desde el inicio. Cuando con algunos chicos en la universidad estudiábamos vivienda informal, una cosa que nos llamó la atención fue que desde el primer momento, apenas las personas aseguran 4 paredes y un pedazo de terreno, aparece la decoración. Esa que a los profesores de taller nos pone un poco nerviosos. Y esta fotito no fue tomada en Navidad, fue tomada un día X, si no me equivoco era junio, y aparecen estas guirnalditas, aquí en el techo, ¿no es cierto? Y con campanitas que les cuelgan. Y no es que la tía se olvidó de sacarlas de la Navidad pasada y se han quedado ahí, es que las han puesto ahí como un acto consciente de decorar, y a través de decorar, de darle dignidad a lo que de otra manera sería una chocita. O sea que no es un tema menor, no es que ay, la pongo bonita, es que a través del ponerla bonita, entre comillas, estas personas están tratando de hablar de una cierta dignidad a la que aspiran y que de repente por el momento es complicada, es esquiva. Y otra cosa más, estas casitas, si ustedes han ido alguna vez a los sitios donde las hacen, cuestan un poquito más si es que uno le coloca estas curvitas en la parte de arriba de la puerta y de las ventanas, y si la ventana tiene 2 paños en vez de 1 también cuesta un poquito más. Entonces hay gente que decide gastar algo de la escasa plata que tienen en decorar, porque esa decoración, ese ornamento, esa cosa para ellos bonita, sin duda, tiene un peso, tiene un afecto sumamente importante que finalmente dirige la dirección en la que va a tomar la casa. Y casos de todo tipo. En este caso tiene la salvedad adicional de ser una zona en la que hay una gran escasez de agua, y esta gente ha agrupado piedras para hacer un par de jardineras al exterior. Además, luego me contaron que se habían pelado estas cosas, se habían robado estos plásticos anaranjados que ponen cuando hacen obras en la vereda. Bueno, alguien los tomó prestados sin intención de devolverlos y los han usado para que sea la rejita de su jardincito.
Y además fíjense en el esquema de la casa y piensen en la típica casa gringa que se ve en las series de televisión, ¿no es cierto? La casa donde uno entra por el medio, hay jardincito a los dos costados, hay un patio de entrada y luego está la casa. Es la misma idea, es el mismo esquema, es lo que se quiere ser, porque lo vi en la tele, porque lo vi en la serie tal o porque lo vi en la casa de no sé quién, con los recursos que se tienen a mano. Y en este caso, esta cosa adicional que les digo de que sea un desierto y que estas plantas requieren toda una organización del agua que esa casa usa para poderlas regar. O sea, hay incluso un tema ahí de reciclaje. Otro tipo de detalle, generalmente las puertas, así como esa ventana que les mostré con rejitas, las puertas suelen ser bastante caras. Esta puerta no es barata, o sea, más barato hubiera sido hacer una puerta completamente lisa, sin ventanas, de maderita, ningún problema. Pero acá se decide invertir en una puerta que está tallada, que tiene estos bordes a los costados con estas balaustraditas ahí chiquititas, que tiene cristal reflejante, o sea, una especie de espejo hacia afuera, pero además se le ha dado el esfuerzo de crear este pequeño espacio interior-exterior con materiales súper simples, con ladrillo y piedra chancada y ya está. ¿Por qué tanto énfasis en la puerta cuando el resto de la fachada está hasta el perno? O sea, no hay ventanas, hay unos plásticos que tapan los huecos que hay, está sin tarrajear. ¿Cuál es el tema con la puerta? Que si en algún momento la familia cambia de opinión y decide cambiar cosas, la puerta sale, la familia cambia y la puerta vuelve a entrar. Las puertas, las ventanas son cosas que se pueden trasladar y muchas veces los usuarios invierten mucho en esas puertas y en esas ventanas porque de alguna manera les siguen dando esta posibilidad de flexibilidad. Y acá hay otra idea más con respecto a esto de los afectos. Se entiende que la casa no es rígida sino flexible, que la casa puede ir cambiando en el tiempo. Entonces no es solamente que la casa crece porque la gente tiene más plata o porque la gente tiene más hijos, sino porque las actividades cambian. Y eso de las actividades cambian no solamente pasa en los asentamientos informales. O sea, imagínense ustedes los que ya están haciendo maquetas. ¿No les ha pasado un día haciendo una maqueta y pronto terminan haciéndola en la sala de la casa, en el comedor de la casa, en la cocina, pegando palitos y en la casa de la vecina de ser posible también? Y cuando hagan maquetas grupales de urbanismo, díganle a sus papás, prepárenlos de una vez porque va a ser bien chistoso. Van a ocupar todo el espacio disponible de la casa. Entonces, sus madres se deben estar preguntando, ¿qué pasó con mi hijo o hija que hacía las tareas en su mesa? No, ahora me expando. Y si hay trabajo en grupo, invitan a todos los amigos a hacer trabajo en grupo en la casa, entonces la mamá de pronto tiene 5 hijos, que se quedan a comer durante una semana y la pobre mamá no sabe qué hacer. Cuando eso me pasó a mí, además mi casa, como era la más cerca de la universidad, todo el mundo venía a hacer trabajos a mi casa. Mi mamá tuvo un ciclo de shock y luego lo empezó a disfrutar. Ya, cuando compraba pollo, compraba 4 pollos, de frente alguien aparecía siempre. Y cuando nos graduamos, mi mamá se quedó sin 5 hijos al mismo tiempo. Nos extraña tanto que en Navidad invita a todos mis amigos a la casa, porque nos adoptó horrible. Pero el punto es que la necesidad cambió. Entonces, lo que era una casa para una familia con 2 hijos más o menos niños, mi hermano y yo, de pronto eran hijos universitarios que traían a todos los amigos a hacer los trabajos a la casa y de pronto se fueron. Y se quedan papá, mamá y los 15 perros mirándose en las caras y pensando, ¿y ahora qué hacemos con tanto cuarto que queda vacío? Y eso pasa en todas partes, en todo contexto. Y esa casa grande de pronto se queda vacía, o ese departamento chiquito de pronto está repleto de gente. Entonces esta cosa de la flexibilidad, de repente ahí es una ventaja que en otras zonas ya no tenemos. Y la flexibilidad nos permite además ir creciendo, ir decorando, ir armando, ir desarmando a medida que lo vayamos necesitando. Otra idea más, que voy a dejar que la diga. Si no conocen a Aquino, es un caricaturista, un dibujante argentino súper bacán. Y acá hay un chistecito que explica un poco la situación. Dense un cuarto de minuto para verlo. ¿Conocen el cuadro de arriba? El cuadro de arriba se llama, el cuadro de arriba, se llama La Guernica y lo pintó Picasso. Y el cuadro original es más o menos así. Entonces, la escena de la tía que llega, le pide a su empleada doméstica que por favor ordene un poquito y se quita. Y muy concienzudamente la señora esta ordena todo, ordena hasta el cuadro. Es un poquito más complicado de lo que parece porque implica que para esta persona que ordenó, eso que estaba ahí arriba no era un cuadro, sino era desorden. ¿Me explico? Por ahí va un poco la situación. Que muchas veces las cosas que nosotros como arquitectos, como personas entre comillas cultas,
vemos y entendemos y sentimos y captamos. De repente algunos de ustedes no conocían la Guernica, pero podían captar perfectamente que lo de arriba era un cuadro de algún tipo de arte abstracto, pero se capta perfecto. Y los que saben qué es la Guernica es bien obvio. Pero no necesariamente lo que nosotros sabemos y lo que nosotros entendemos por obvio es compartido por nuestros clientes, es compartido por los ciudadanos de una ciudad, es compartido por los alcaldes o por quien sea. Una anécdota bien reciente, si por ahí han estado chequeando, en Lima estamos un poquito peleados los arquitectos con el alcalde, sobre todo los estudiantes de arquitectura, por una serie de cosas, pero el detonante fue un bypass que se está construyendo a pesar de toda la oposición, en una zona en la que no es necesario ese bypass. Entonces, cuando se empezaron a hacer las protestas, que no las empezamos los arquitectos, las empezó un grupo de gente por ahí y luego algunos chicos de la facultad se sumaron, los chicos se sorprendían de que muchísima gente, de la gente que pasaba por la calle, no entendía la razón de hacer la protesta. Decían, ya, pero es un bypass y el bypass es moderno y la modernidad nos hace todos felices, ¿no es cierto? Entonces los chicos empezaban a decir, bueno, señor, en verdad no tanto, porque lo que pasa con este bypass es que, ok, por acá los carros van a fluir, pero 2 cuadras más adelante se van a parar con un semáforo en rojo, entonces va a ser lo mismo. Y empezaron a decir, bueno, lo que pasa es que se construye un bypass, esto que es una avenida con unos árboles se ha convertido en un hueco, ya no se va a poder cruzar. Entonces las cosas que para los estudiantes de arquitectura de octavo o noveno ciclo eran súper obvias, no eran tan obvias para las personas que vivían ahí. Pero además lo más curioso fue que luego la gente empezó a responder, sí, claro, pero también pasa esto y esto y esto de acá. Y resulta que las situaciones que para la gente que vive alrededor del bypass eran súper obvias, para los arquitectos no lo eran obvias para nada. Entonces, este diálogo, que como les dije hace un rato, es un diálogo de afectos, es un diálogo bien complicado, bien complejo, y muchas veces subimos cosas que son súper obvias, pero en verdad no lo son. Entonces, unas cuantas laminitas que explican esas fotos que estuve mostrando. Porque todas esas razones, toda esa toma de partido, todas esas decisiones en torno a la casa tienen razones de ser. Estas casas, si bien se les llama arquitectura espontánea, de espontáneo no tienen nada. Hay una serie de decisiones cuidadosamente tomadas, cuidadosamente pensadas. Entonces, por ejemplo, esto del patio, que les hablé hace un ratito, que las habitaciones están alrededor del patio, una habitación grande afuera, casi siempre una especie de garaje, que puede ser un garaje, pero de repente nunca tienen carro. Entonces, más que un garaje es un espacio que puede ser un taller, o esto se convierte pues en la bodeguita de la esquina, o te venden marcianos de fruta o lo que sea. En este caso, este es una reja, una puerta metálica con decoración, y además se hace con esta pequeña losita chiquitita un espacio de transición. O sea, todo lo que está en esta foto de acá, que parece una casita recontra misia, muy poco acabada, todos los elementos de acá nacen de una lógica, tienen una razón de ser que de repente a simple vista a nosotros los arquitectos nos es no solo obvia, nos es invisible. Y luego la casita de la escalera en la vereda, otro tipo de lógicas, la invasión de la vereda, la apropiación del espacio público a través de una escalera, la aparición del segundo piso sin consolidar, hay un espacio de transición acá afuera, es otra vez esta losita chiquita para entrar a la casa, hay una vegetación que delimita la casa de la del vecino, hay materiales caros en la fachada, los detallitos de la ventana y de la puerta, versus materiales súper pobres en la escalera. Fíjense la lista de prioridades. Más importante que una escalera por la que no me vaya a sacar la mugre es una ventana bonita, o relativamente bonita. Entonces, fíjense eso, tenemos casas que están muy bien decoradas y no hay ni piso ni baños. Entonces, esas prioridades nuevamente ponen en evidencia todo este tema de los afectos. La gente prefiere sentir que está entrando a una vivienda digna, entre comillas. Prefiere sentir que hay acá una cosa acabada, una cosa consolidada. Prefiere eso que sentir la seguridad de subir una escalera por la que no me voy a morir. Y estas cosas también complicadas de entender. ¿Alguna vez se han preguntado por qué aparece siempre este techito? Que está en todas partes, o sea, en absolutamente todas partes está ese techito. En este caso estaba bien misio porque lo acaban de construir, pero podía tener tejitas y cuestiones. ¿Por qué ese techito ahí? Además, si han estado en Lima no llueve nunca, jamás, de los jamases, a menos que haya corriente el Niño. Entonces, obviamente esto no protege a nadie de la lluvia, aun si es que lloviera, la lluvia pasa por el costado, por arriba, por abajo, por todas partes, no protege absolutamente a nadie de nada. Y cuesta plata, no es que sea carísimo, pero construir ese techo además embolado, con ladrillo y con concreto, cuesta. ¿Por qué está ahí ese techo? Porque ese techo ahí da la sensación de que la casa ya no está en proceso,
de que es una especie de producto terminado. Es el dibujito que hicimos todos en el nido, ¿no es cierto? Dejamos la casa y ¡plin!, le ponemos el techito. No sé por qué todos hacemos esa casita, porque yo no la he visto recientemente, pero bueno. Entonces, exactamente igual que un niño en el nido pone su techo y termina su casa, esta cuestión de acá no es inútil, porque tiene un significado, y este significado es, ok, casa terminada. Pero además, como no es un techo completo, si por casualidad la casa no estuviera terminada, que es lo más probable, bacán, tercer piso, no pasa nada. El tercer piso se construye detrás del techito, el techito nos deja seguir construyendo, pero ya está decorada el remate. Entonces, ¿qué hay acá? Hay una escalera, que se ve más en el dibujito, que sigue a un futuro tercer piso que todavía no existe. Hay el remate para el segundo piso que ya existe. Hay una voluntad de hacer un lenguaje más o menos similar en las ventanas de arco de medio punto con estas ventanitas que aparecen por aquí, el cristal reflejante en casi todas las ventanas. Entonces, fíjense cómo las prioridades van incluso a parecer un poco desordenadas entre decoración, techitos, muros y futuras escaleras para futuras expansiones. Y una casa puede estar así durante 20 años sin ninguna alteración. Y ya por último, en las más consolidadas, en las más altas, evidentemente, pasa lo mismo. Acá en este caso el techito, y es un techito que tiene tejas, además un techito un poco más interesante, porque en este caso está partido, probablemente se vio en alguna revista de alguna casa, algo volumétricamente un poco más rico. Aparecen estas puertas al vacío, que en verdad no son al vacío, es para cuando el hijo se independice y se mude al segundo piso con su señora, o la hija con el esposo. Acá es donde se va a construir la escalerita. Está en la cabeza de las personas, está en la idea futura, en la fantasía de las personas, y acá está el espacio perfecto de hacer la escalerita. Cercado al exterior, entradita, jardincito, una casa tremendamente exuberante, y ya. Entonces acá se ve eso, ¿no? Se construyó el segundo piso, se hizo el techito, y luego se decidió hacer el tercer piso, y el tercer piso se hace atrás del techito, y ya pues no pasa nada. La única afectada de repente es esta ventanita que tiene un pedazo de techo ahí. Por lo demás, todo bien. Entonces, toda esta cosa que va surgiendo, toda esta cantidad de viviendas que van creciendo, aparentemente desordenadas, aparentemente caóticas, sin duda muy guachafas, siguen en realidad esta lógica de los afectos que de lógica no tiene nada. O en todo caso, que tiene una lógica que nos es súper complicada de entender porque es una lógica muy personal. Es la lógica de la amiga que regresa con el ex que la trata hasta el perno. Oye, ¿pero qué le ves? No, es que lo quiero. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la historia acá? No, es que lo quiero. Quiero mi cornisa, quiero mi techo, quiero mi balcón, quiero mi entrada y quiero que mi hijo algún día se independice, se case y me dé nietos, así que para arriba la escalera. Y finalmente termina en ciudades que de nuevo eran caóticas, y esta foto es del otro lado de la foto del cerro. O sea, una vez subidos al cerro, ¿qué es lo que se ve desde ese cerro? Se ve una vecina muy simpática que cogió esta reja reciclada de no sé dónde y juntó sus baldecitos y ha hecho este lindísimo balcón hacia la ciudad. Y en la foto no se ve bien, pero si no hubiera estado nublado acá se vería el mar. Entonces, hay estas dos caras de la situación. Y ok, ese pedazo de cerro era espantoso y está lleno de problemas, sí, pero dentro de ese espantoso lleno de problemas van surgiendo estas cosas, va surgiendo estas ganas de mejorar, estas ganas de salir adelante, estos afectos, estos sentimientos que le metemos al espacio en el que habitamos día a día y el espacio del que nos vamos apropiando. Y hay una idea más, y es que esto no solamente pasa en viviendas informales, también pasa en viviendas formales. De repente alguna vez han visto este edificio, es la Residencial San Felipe, hecha por un montón de arquitectos súper conocidos de la edad dorada de los arquitectos. Bueno, no quedó definido si había edad dorada de los arquitectos durante el almuerzo, lo estábamos conversando, pero si hubo edad dorada, la hubo, y si no la hubo, bueno, por ahí. Arquitectos, había un presidente arquitecto, estábamos construyendo como locos, cosas bacanes, pero si se fijan con detalle, acá también hay una barriada. La celosía, ¿no es cierto? Este es el diseño original. Bueno, acá la celosía se convirtió en ventana y cerraron con cemento los cuadraditos porque entraba mucho viento. Esta es la carpintería original, ¿no es cierto? La carpintería original se mantiene, se mantiene, se mantiene. No, acá no se mantiene. Esto originalmente es una doble altura. No, bueno, acá no es una doble altura. Acá tampoco. Acá no es nada. Entonces, incluso en los edificios diseñados por arquitectos, por grandes y buenos arquitectos, pasa esto. Y no nos vayamos muy lejos. Imagínense que ustedes se van a mudar el día de mañana, se mudan a una casa y consiguen un cuarto. ¿Qué es lo que va a pasar el instante en el que lleguen a vivir ese cuarto? ¿Van a dejar sus cosas? ¿Van a pegar un póster?
van a pegar la foto de no sé quién, van a poner unas cortinas lindas, maravillosas, rosadas, moradas, blancas, negras o celestes, sin la menor consideración sobre cómo se van a ver por fuera esas cortinas, porque se ven por fuera, no sé si lo han notado. Como, bueno, en este caso la señora con toda su lavandería desplegada, con su cortina celeste, ¿no es cierto? El ser humano tiende a apropiarse del espacio. Y claro, uno puede decir, no, ¿sabes qué? Pongo reglamento, prohibido ocupar el espacio. Pero a la larga uno se va a olvidar del reglamento y la gente a la larga va a terminar, sobre todo en vivienda, que es lo que nos junta, ¿no? La gente termina ocupando el espacio y haciendo un poquito lo que se le da la gana. Y claro, San Felipe tiene un montón de años. Y en este caso, por fuera, no se ve tan mal. De repente, si yo pasaba la foto súper rápido, no se daban cuenta. Pero por dentro es recontra evidente. Y estas son fotos de 6 departamentos distintos, el mismo espacio, el mismo ángulo. Y el original, digamos que el original es ese. No, ese no es. Ay, caray. Estaba pensado para hacer un comedor con una ventana alta. ¿Okay? Estos señores tienen su comedor con su ventana alta y acá han puesto un aparador. Sí, esto es más o menos lo mismo, pero acá la ventana alta la convirtieron en gigantesco ventanal para que entre luz. Es más, este espacio me parece que está más bonito que cuando creció en la ventana. Estos dijeron que no querían que fuera comedor, lo convirtieron en sala. Estos lo convirtieron en kitchenette, acá han puesto su cocina y su refrigerador. Y estos decidieron que no querían tener la ventana porque una vez se les metió un chorro por acá, así que cerraron la ventana. Entonces es el mismo espacio exactamente igual, en 6 departamentos distintos, en donde a través de los años la gente que vive acá ha empezado a meter sueños, deseos, fantasía, futuro y miedos también, sí, ¿por qué no? Miedos. Este es más optimista, creo, con respecto a la realidad. Entonces, por fuera, claro, en San Felipe no se ve mucho, pero este es un ejemplo fregado, porque esto es millones. Grandes nombres, grandes arquitectos puestos aquí, haciendo además una solución muy a la moderna. Vamos a poner estos aleros para que el sol de la tarde que cae justo sobre esta fachada no fastidie la sala. Y muchísima gente siente que muchísima gente de la que vive acá en Mirones, siente que esto de los aleros es medio una pérdida de espacio y tiempo. Entonces, en algunos casos han ocupado todo el espacio de los aleros y la fachada que estaba acá la han jalado medio metrito para afuera, usando estos aleros para ocupar espacio, medio metro más, 40 centímetros más, y la sala sale más grande. Y en algunos casos incluso simplemente construyen una pared por fuera y en este pequeño espacio que no puede pasar nada ponen una maceta con un helecho. O sea, no sirve para nada, pero la gente tiene la sensación que al salir del plomo de las fachadas el exterior han ganado metros cuadrados, han ganado casa, han ganado terreno y por fuera es un mamarracho. Y el proyecto original era bastante simpático. Y es más, llega al punto tal que el tratamiento original, que era ladrillo caravista con concreto expuesto, se vuelve ladrillo pintado con concreto pintado de blanco o se vuelve, ¿sabes qué? Me da igual, mi casa quiero que sea roja y va a ser roja porque yo lo digo y punto. Y esto de acá abajo eran todas casitas como esta, a plomo, y la gente empezó a hacer su jardín privado con muro, jardín privado con reja, jardín privado con techito y a ver quién me dice algo. Pues. Y en este caso balcones muy bacanes, con ocupaciones que incluso requieren la construcción de columnitas adicionales para que no se caiga todo abajo. Originalmente concreto expuesto, bueno, pues yo quiero pegarle azulejos, mayólicas que imiten madera porque, ¿sabes qué? Porque me gusta, es mi casa, es bonita y soy feliz. Y esta foto no es tan buena, pero si se fijan, originalmente eran unos departamentos dúplex. El ingreso está por acá, esto es un departamento, el siguiente, esto es un departamento, pero este señor y este decidieron que el tercer piso estaba bien bacán, hicieron un hueco en el techo, una escalera y han ampliado sus viviendas de una linda manera ilegal, abusiva y que además ha hecho que el edificio se vea como cualquier cosa. ¿A qué va todo este rollo? A que si los arquitectos no pensamos en eso, no significa que no va a suceder. Y si los arquitectos tratamos de impedirlo a toda costa, va a suceder de manera achorada e imprevista. Va a suceder completamente espontáneo y el resultado final puede ser espantoso. Entonces esta cosa de la espontaneidad, de la informalidad, del afecto, de yo quiero que mi casa sea más linda y más grande, termina siendo sustancial porque a la larga, a los 10, 15, 20 años, puede terminar pasando y puede ser muy fregado. Y solo para aburrirlos y que se terminen de dormir, unos cuantos numeritos que a los arquitectos nos gustan tanto. Con respecto a la informalidad, este es un mapa que encontré hace muy poco de qué porcentaje de construcción es informal en cada departamento,
se ve muy mal en el proyector, pero se los digo, en Piura 32.66% de lo construido es vivienda informal. En Lima 34%, el distrito más informal en ese sentido es Madre de Dios con 42%, o sea, un tercio de lo que se construye es vivienda y es sin arquitectos. Si nos ponemos desde un punto de vista profesional, piensen que de acá a unos años van a salir y van a tener que chambear y van a tener que ganarse la vida porque sus mamás los van a botar de la casa. Un tercio de nuestro posible mercado laboral está existiendo sin nosotros. Un tercio de lo que se construye son viviendas que no están siendo hechas por arquitectos. Fíjense la oportunidad que nos estamos perdiendo. Y no solamente lo dice mi lindo mapita, lo dice un artículo del Comercio del 2010. En realidad era una infografía que hablaba de la autoconstrucción y de la presencia de la mujer en la autoconstrucción, y en fin, una serie de cosas, pero lo que interesa es esta cosita de acá, que en total 80% de las viviendas, ahora ya no estamos hablando de todo el volumen de construcción, sino solamente de vivienda. Solamente en vivienda, 80% es autoconstruido y de ese 80%, 70% está en Lima, pero en fin, 80% es autoconstruido. Solamente en vivienda. Si quieren dedicarse a hacer vivienda, los arquitectos solamente estamos manejando 20% de eso. Y otro, de la República, algunas de las razones por las que la gente autoconstruye. Y fíjense que la principal razón para que la gente autoconstruya es la comodidad. Y la comodidad es en realidad un afecto. ¿Por qué quiero autoconstruir? Para estar más cómodo, para que la vivienda luzca mejor, porque la familia creció, etcétera, etcétera. Casi la mitad de las personas que autoconstruyen lo hacen porque sienten que están más cómodos. Entonces, ¿cuál va a ser, cuál debería ser nuestro rol como arquitectos o futuros arquitectos dentro de esto? Yo creo que vale la pena pensarlo, porque hay oportunidades. Se trata de pensar en la vivienda, se trata de pensar en la arquitectura de una manera un poquito distinta. No el edificio como un proyecto que, bacán, terminé mi proyecto, entrego mis llaves, chao, cobro mi cheque, si es que todo sale bien, y me voy, sino como algo que una vez que yo me fui, va a seguir viviendo. O sea, la historia de las casas empieza el día que la familia se muda a ellas, ¿no es cierto? Y esa historia de las casas está pasando sin que el arquitecto tenga mucho que decir al respecto, con honrosas excepciones, obviamente, pero muchos arquitectos entregan la vivienda, desaparecen, chao, ya fue. Imagínense las posibilidades como arquitectos desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista también económico, si es que nos pusiéramos a pensar en, ya ok, la casa hoy día es así, pero ¿sabe qué, señora? Cuando su hija crezca, y le juro que va a crecer, acá está mi tarjeta, llámeme pues, vamos a ver qué hacemos. Y de pronto te llaman de acá 5 o 10 años y te dicen, oye, arquitecto, esa casa me construyó, pucha, sí, mi hija creció, qué loco, ¿no? ¿Ahora qué hago con su cuarto que ya se fue? Ya, y te pones a diseñar un gimnasio bien bacán, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, hay esa posibilidad, entendiendo que esta cosa de lo que la casa puede convertirse, lo que la casa quisiera ser o lo que la gente quiere que su casa sea, es una cosa sumamente afectiva, sumamente subjetiva, y los arquitectos evidentemente podemos meter mano ahí. Así que nada, aquí me quedo. Esto fue súper curioso y esto lo acabo de agregar. En el avión, cuando veníamos hoy en la mañana, hay estas revistas, y en la editorial de la revista que le escribe un fulano que es el director de LAN, o sea, alguien que no sabe nada de la vida probablemente, excepto cómo hacer plata y hacer aviones, hace esta cosa que se llama ponernos en lugar de otra, la editorial de la revista. Y me pareció interesante esto porque habla de ejercitar la empatía, y habla de que en el proceso de ejercitar la empatía, una vez que captemos lo que la persona quiere decirnos, vamos a poder entender la respuesta o lo que busca. Pucha, qué loco, pareciera como si el pata fuera arquitecto. Así iluminado estaba. Bacán, ¿no? Una vez que verdaderamente escuchemos, o sea, no pensemos en, qué paja, yo quiero que mi diseño sea así, así y así, y yo quiero hacer esto, y este concepto, y esta idea, y esta cosa, y esta perspectiva, y este punto. No, una vez que verdaderamente escuchemos al cliente, o a los clientes, en fin, va a aparecer efectivamente la respuesta por la cual el cliente viene a nosotros. Entonces, bacán, negocio redondo, cobramos el cheque y nos vamos contentos. ¿No es cierto? Ok, listo, muchas gracias. La pregunta es, ¿por qué razón crees que toda esa población, con esta pulsión de construcción que tiene de controlar su entorno, no les interesa llamar a un arquitecto
¿por qué hay esta disociación? No es que entiendo que nuestros arquitectos no querramos, parte de ese principio hacer un proyecto, sino que creo que a mucha gente no le interesa que un arquitecto participe en ese sueño del que hablas. Pero ¿por qué crees que sucede eso? De repente empieza porque de repente no saben que existimos. O sea, yo creo que parte de eso tiene que ver con que la profesión del arquitecto injustamente se ha visto como una profesión de lujo, ¿no? Como que el arquitecto va a ir y va a hacer la casita de playa de alguien o la casita de campo de alguien o el gran edificio, y muchas veces la misma gente, y alguna vez que hemos hecho encuestas se ha visto eso, la gente querría llamar a un arquitecto, pero sienten que llamar a un arquitecto es como comprarse un Ferrari. Entonces, hay como esta idea de que el arquitecto es un ser mítico que va a cobrarte un montón de plata y por lo tanto ni siquiera lo piensan. Eso por un lado, pero por otro lado, cuando a veces ha pasado, la sensación un poco es que el arquitecto puede proponer cosas que ellos no entienden. Otra es el tema del entendimiento. Una vez trabajamos en una casita, ya ni siquiera me acuerdo por dónde era, San Gabriel, ni siquiera te puedo decir el distrito exacto, bien en la periferia. Y este señor, en realidad lo que quería era que le hiciéramos los planos de la idea que él tenía en la cabeza para poderlos presentar y tener su aprobación, ¿no es cierto? Y cuando llegamos, era una sola habitación que estaba en un terreno en pendiente y había un pasillo bajo un techo, pero al aire libre para llegar a la entrada principal. O sea, teníamos un lindo espacio interior-exterior por el que había que caminar para llegar a la casa, y de este balcón que el señor había hecho simplemente de manera espontánea, se veía toda esta cuestión, todo un vallecito, que además era una zona donde había humedales, era un paisaje muy bonito. Entonces nos sentábamos, lo escuchábamos, conversábamos un montón de veces y le dijimos, ya hay que hacer esto de acá, presentamos unos planitos y le dijimos, ya, pero este pasillo no lo quieres mantener, está bien bacán. No, arquitecta, ¿cómo se le ocurre? Si acá hay 1 metro, estoy perdiendo acá 2,50 metros de construidos. Ya, claro, pero imagínate que tú vienes del partido con tus patas, te sientas acá, sacas tus chelas, no fastidias a tu mujer, ves esto, mientras... sí, no, sí. Al final el señor dijo, ya está bien, arquitecta. Y ese ya está bien, arquitecta, me suena que no lo hizo, no lo va a hacer y nunca lo pensará hacer. O sea, creo que además hay esta especie de brecha entre lo que nosotros sabemos y creemos y las prioridades que puedan tener. Y en este caso la prioridad de este señor era cómo le saco el máximo provecho a mi terreno, y yo estaba pensando en el paisaje, ¿no? Es completamente distinto. ¿Pero no crees que también tiene que ver con que los arquitectos, van a hacer que ese señor pueda dejar de entrar en una informalidad y hacer de la ciudad? Es como... La persona que se automedica y que no quiere ir a un médico puede decir no te automediques porque no te está haciendo bien eso que cree que estás haciendo bien. Entonces, vivir en comunidad implica también tener reglas, la ciudad se planifica, la ciudad es para todos, y por eso no hay ciudad si no hay vivienda. ¿Y no crees que también es cierto que aparezca un arquitecto es como que aparezca alguien y diga, oye, pero usted no puede hacer eso? O sea, acá hay una norma, acá hay una ciudad que respetar, acá hay un espacio público, o sea, esa capacidad de responder a la ley o de simplemente salir de la informalidad, que me parece personalmente que es algo que creo que esperemos que cambie en algún momento. O sea, entiendo las funciones de la mitad y las necesidades afectivas y subjetivas de lo que me puede gustar o no, pero llega un momento en que para vivir en sociedad, para que no haga cada quien lo que desee, no sé, tenemos que entrar en una... O sea, creo yo que también es cierto que si tiene un arquitecto que dice, tú no puedes hacer una escalera como la que está ahí. De hecho, claro, lo que pasa es que creo que es difícil, o sea, desde este punto de vista, si ellos entran en el campo de lo formal, como individuo, pierdes. ¿No es cierto? Porque como individuo me sacan la escalera, tengo que meterla adentro, de pronto adentro tenía otra cosa, no quería poner una escalera porque ocupa espacio. Entonces no queda clara cuál es la ganancia de salir de la informalidad, que sin duda la hay, y tenemos que salir de este esquema de todas maneras, porque si no la ciudad se nos está saliendo de control, como que ya salió de control. De repente tendría que ver con hasta qué punto la ciudad, en cuanto a mecanismos de formalización, y el arquitecto como uno de los ejecutores de esos mecanismos, pueden ofrecer algo a cambio o que sea igualmente atractivo o mejor, ¿no?
¿De qué manera? Y no sé, yo creo que la pregunta la compartimos porque no se me ocurre cuál es la respuesta. ¿De qué manera el arquitecto, más que ser el fiscalizador, oye, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, es el que te dice, oye, pero esto es una buena idea y de repente esto es incluso mejor y sale provecho? Yo creo que este es un usuario muy complicado y al que de repente nos cuesta mucho conocer porque de repente no estamos todavía preparados para conocer, o sea, no tenemos la preparación necesaria, no sé. Porque a mí me ha pasado con este tipo de proyectos llegar siempre a un punto en el que es como hablar dos idiomas distintos. No sé quién tiene que aprender el idioma de quién o si los dos tenemos que aprender los idiomas distintos. Sí creo que hay mecanismos de formalización que podrían simplificarse, pero no hay duda que el arquitecto ahí juega un rol importante que no está jugando en este momento, debería jugarlo y que por el momento no necesariamente está bien visto por el cliente, como tú lo has dicho. No tengo la respuesta. Seguramente pasa por la cabeza de ellos a la hora de decidir contrato o no contrato en base a que puedo hacerlo yo mismo. Sí, pero no, o sea, me refiero, si tienen esta cuestión subjetiva de gastar en la rejita, si están convencidos que lo que tú como arquitecto les ofreces es tan bacán como la rejita, van a gastar en eso. O sea, no es falta de plata exactamente, porque si está la tele de 8.000 pulgadas y los parlantes, la plata está, sino la sensación de que no somos necesarios. O sea, eso es lo fregado, que si quisieran pagarlo, eventualmente podrían, pero habría que convencerlos de que ganan, ¿no es cierto? Pero muchas veces lo del arquitecto, el arquitecto se conoce porque es el que te hace los planos para que esta cuestión pase a registros públicos, no porque sepamos hacer algo que va a ser mejor. Esa es yo creo la enorme dificultad. De repente tiene que ver con que nuestra presencia mediática es poca. O sea, no sé, pues sale Gastón Acurio por todas partes hablando del ceviche y se reinventó el chifle. Oye, no me vengas, el chifle existe hace 8.000 años, pero ya según él se reinventó el chifle, no sé. Entonces todo el mundo sabe del boom gastronómico, todo el mundo sabe del ceviche no sé qué, y todo el mundo sabe esas cosas porque el pata se publicita súper bien y con él un montón otros, ¿no? ¿Qué arquitecto Gastón Acurio tenemos que hable, pucha, de la entradita y el espacio y qué rico me... No hay, pues, ¿no? Entonces, de repente esa es la vía. No sé, pensando en más alta. Pensar que la arquitectura, como hay mucha gente que dice que, como pensar que sí, que la disciplina de la arquitectura es enormemente subjetiva y que yo no puedo diseñar mi casa como yo puedo preparar un pollo frito. O sea, yo creo que, y el que hago es que la casa me costaría mucho menos porque tiende a ser más cara, porque tiende a sobrecostear estructuras, más concreto, más fiel, una casa que la persona que trabaja en construcción civil obviamente ve otros modelos y traslada eso que ha sido calculado, o sea, de manera distinta. Entonces, yo no creo que no contrate a un arquitecto porque no crea que el arquitecto le va a dar algo mejor, sino que en algún momento hay un punto de quiebre en que no va a querer estar dentro de una norma, de una realidad, de no hacer lo que no debe hacer con respecto a ciertas situaciones que tienen que tener una convivencia con la ciudad. Eso lo presentas en San Felipe, está bien, o sea, porque a mí me quedó una idea, o sea, quisiera ver cuál es su opinión, pero yo no puedo celebrar que alguien, más afectuoso que sea o quería agrandar su cuarto, lo haga independientemente del resto y porque simplemente o sea, eso para mí no lo puedo celebrar, o sea, porque si no, todo es un despelote. Lo que creo, sí, que los arquitectos, si bien es cierto, tenemos que dar respuestas a estas necesidades afectivas, eso no pasa porque sea este señor que vive en la periferia o en Lima Norte, o en la playa, o sea, me parece que es algo consustancial a la disciplina, cuando haces vivienda sobre todo, ¿no? Porque tienes un cliente, yo sospecho que hay una formalidad que no quieren reconocer y que en algún momento, cuando les sea mejor reconocerlas porque van a ver un beneficio, lo van a hacer, pero ahora no lo encuentran. ¿Cómo hacer patente ese beneficio? Porque lo hay, pero ¿cómo darlo a conocer? ¿Cómo hacerlo evidente? O sea, porque efectivamente, si cada uno hace con su fachada lo que le da la gana, terminamos en una ciudad barriada alucinante, con esta espontaneidad que en realidad es un desorden.
pero ¿cómo explicar? Yo me acuerdo que Fernando Correa hablaba en algún momento del derecho de la ciudad. O sea, que la ciudad es un derecho, pero también es finalmente un deber, ¿no? Pero honestamente, hago la misma pregunta, no tengo la más remota idea. ¿Y no será que identifican al arquitecto como una persona que es fundamentalmente un formalista y para que tú le des formas que son las que a ti te interesan, quizá desde el punto de vista de la ciudad, de un civismo, de presentarse en sociedad, dice, bueno, para eso ya tengo yo mis formas que son las que a mí me van a hacer felices? Y si eso no plantea de alguna manera una crítica a un perfil de arquitecto, y es el arquitecto el que tiene que adaptar su discurso y que no sea formal, porque claro, planteabas esto de la urbanización San Felipe, donde el problema es que se transforma. Tendría que haber una arquitectura que sea capaz de aceptar la transformación desde el principio y que sea un sistema formal abierto. Entonces el arquitecto no debería ser un tipo enamorado de las formas, sino más como de otro tipo de conceptos, y eso es una crítica a todos nosotros que tenemos que responder a eso, ¿no? Hay una corriente, incluso filosófica, ya que viene todo este rollo del caos y las ciencias de la complejidad, y en fin, ¿no? Es un rollo. Pero dentro de este rollo, una de las cosas que se plantea es que el edificio es un proceso. Entonces, si el edificio es un proceso, nosotros como arquitectos, ¿cómo respondemos no al producto final construido, sino al producto que eventualmente puede cambiar? Y sí, creo que esa es la gran pregunta a nosotros en la actualidad, porque si diseñamos un edificio en el que la gente puede empezar a hacer cosas que van a convertirlo en un edificio completamente desordenado y desorganizado, por un lado, la gente tiene que concientizarse con respecto a la formalidad, pero por otro lado, nosotros hasta qué punto somos cómplices o qué, ¿no? Yo creo también que desde el proceso, desde el inicio del proceso, que tiene que ver con esto que mostrabas al comienzo de las invasiones, desde que eso se legitima después con las leyes de la posesión del terreno, una vez que estás ahí, ya se implantan estas ideas de que esto se logra a la fuerza imponiendo. Entonces ya dejas de lado valores que tienen que ver con el bien común, que son a los que aspiramos obviamente como arquitectos, y coincido ahí con Rodo que no podemos estar de acuerdo cuando estas decisiones se toman de manera tan individualista, digamos, ¿no? Entonces hay ahí un tema de que estamos fuera de estos procesos desde el momento inicial, y más bien hay otros mecanismos que legitiman dinámicas de otro tipo, donde lo común no está en juego, ¿no? Ahora, tienes toda la razón. El día que les damos el título de propiedad por haber estado en el terreno por un montón de años sin moverse, estamos dando un precedente pésimo. Pero también es cierto que, ¿por qué el ambulante sigue siendo ambulante? No porque no tenga plata para alquilar su puesto en el mercado y tener boletas y pagar impuestos, sino porque gana mucho más parado en el semáforo vendiéndote franelas. Entonces, en general, muchísimos sistemas están planteados de modo tal que la informalidad es una respuesta, y luego tienes el paradigma de Gamarra como un recontra buen mal ejemplo, porque por un lado Gamarra genera muchísima plata con la cuestión textil y qué sé yo, pero ¿qué porcentaje de los comerciantes de Gamarra? 80%, 90% son comerciantes de origen o actualmente informales. Entonces, es cierto, pero no solamente en la arquitectura, en todas partes está esta cosa como proceso, como idea en la cabeza, ¿no? La famosa criollada, no sé. Bueno, ya han salido varias cosas, y sé que la realidad es compleja, ¿no? Son muchos factores. Sí, en la diapositiva estaba como un subtítulo, ¿no? Como autoconstrucción. Es un término, pienso, que está mal usado. Debería ser una autogestión, ¿no? Porque la autogestión es que yo construyo mi casa, pero estoy contratando un maestro de obra. No estoy construyendo exactamente yo. Lo que dijo Rodolfo es cierto. En estos sitios, las construcciones las hacen maestros de obras y se vende diciendo que, bueno, yo soy maestro de obra, yo sé construir, no necesitas un arquitecto. Además, yo construí, ¿no? En el distrito. Claro, ¿no? Es más, te entrego el plano que construí, ¿no? Y es más, tengo el archivo AutoCAD, ¿no? Puedes ir frente a la URI y hay arquitectos que te firman los planos por 15 soles, ¿no? Bueno, el tema es complejo y siempre se está ahorrando. Bueno, ese es el tema monetario. Pero hay otro tema que pienso que es cultural, que
la gente cuando habla de las ilusiones, ¿no?, que colocan en su vivienda, ¿qué estamos poniendo? Están colocando objetos. No miran el espacio, no miran cómo lo han usado, miran el objeto. O sea, mi puerta bonita, igual esa lápida que vimos, todas las cosas que les parece bonito lo colocan, ¿no? Es una especie, ¿no? Bueno, es como, no sé, ir coleccionando cosas. De repente no se ve la arquitectura, sino se ve un conjunto de citas que, como una especie de monstruo de Frankenstein, arma la cuestión, ¿no? Es un conjunto de cosas que voy uniendo, ¿no?, como un rata, ¿no? Y eso no es ahí falta educación, ¿no?, para saber realmente qué es lo que necesito y qué no. Algo que dijo Diego que también me llama la atención, y es que esa falta de cultura se muestra, como lo dijiste, como cosas que estás reuniendo, o simplemente lo que te gusta. Una manera individualista de ver mi casa. Y ese es el problema, ¿no? El individualismo en el cual no me importa el resto, y estoy imponiendo lo que yo quiero. Sé que, por ejemplo, el programa Barrio Mío trabajó un poco eso, pero experiencias en las que, por ejemplo, se va a un barrio de este tipo y se dice, bueno, acá se necesita un muro de contención. Los vecinos lo saben y los vecinos lo piden. Y la alcaldía dice, ok, yo te lo pongo, pero no te lo pongo a menos que se cumplan los siguientes requisitos. Que todos tengan título de propiedad, que todos tengan tal. Entonces, de alguna manera se fuerza a la comunidad a pensar en este bien común que es evidente que todo el mundo necesita. O sea, con ese tipo de mecanismos han habido temas puntuales que más o menos han funcionado, pero a la par han habido otros mecanismos de legitimización. Si tú de frente pones una escalera y les das acceso fácil, es como decir, ya, bacán, esta es la manera de hacer las cosas, cojo mi terreno, eventualmente llega la escalera, eventualmente llega el agua, eventualmente llega la luz. Entonces, de repente se puede trabajar el esquema inverso. ¿Qué se puede hacer para que esta gente, o para que este tipo de vivienda, mejor dicho, no se piense como un objeto aislado, sino como parte de un sistema? Soluciones de bien común, plazas, colegios, equipamiento, no lo sé. ¿Hay alguien quiere ¿Qué piensas sobre Previ? Pucha, es un preguntón, ¿no? No sé, porque Previ es un intento muy bacán, es lo que nos puso en el mapa de la arquitectura mundial en esa época, un concurso alucinante, soluciones algunas muy buenas, otras de repente no tanto, pero interesantes, y la historia de alguna manera ha concluido que algo ahí no funcionó, que no sé si lo que no funcionó fue el sistema de legalización, el sistema de adjudicación, o de repente en algunos casos el diseño arquitectónico, o no sé. Hace unos años se hizo un paseo a Previ con la arquitecta Elsa Mazarri, que es una de las que trabajó en el proyecto, en uno de los proyectos, y uno de los señores le decía, uno de los vecinos, ella le decía, pero ¿por qué ha cambiado esto? O sea, ¿qué el espacio era esto y esto? Y es un poco lo que tú dices, no había una visión de espacio o de arquitectura o de incluso tridimensionalidad, sino, no, lo que pasa es que acá necesitaba más espacio, ¡pling! Armo. O sea, creo que no se entendió Previ. Ahí está, de repente esa es la respuesta. En primer lugar, me gustó bastante la exposición y bueno, quería comentarle que yo me sorprendí un poco cuando puso la imagen de Mirones, porque yo he vivido ahí. Y sí, tiene razón, la sensación de cuando yo bajo del aeropuerto y me dirijo a la casa de mi abuela es, al ver esa fachada roja, anaranjada y todo, es una sensación de confort total. Pero voy a que no creo que sea la gente misma la culpable de los problemas que se están causando, porque en la foto no se nota, o no sé si es de ese tiempo, pero enfrente de esa fachada, en este momento el Estado puso un hospital de la Solidaridad, y es una guachafada total del Estado. O sea, una no puedes echarle la culpa a las personas cuando en realidad es el Estado el que no pone reglas, ni estándares, ni nada. O sea, yo creo, a mi parecer, que debería ser el Estado el que debería tener personas aptas o personas que tuvieran un poco de capacidad,
para hacer algo bien, ¿no? Hay una gran unidad escolar justo al medio, porque hay dos etapas de Mirones, la que tú dices es Mirones 2, Mirones 1, y hay un colegio, que era uno de estos colegios emblemáticos, ¿no es cierto?, que tuvieron su maquillaje por encima y fue una guachafada. Y ese colegio era muy bonito. Entonces creo que lo que tú dices tiene muchísimo sentido, ¿no? Una vivienda bacán, pero luego ves el gran proyecto y el gran proyecto es horrible. No siempre, obviamente, pero en algunos casos el Hospital de la Solidaridad son 4 containers apilados. Entonces el hospital se ve mucho más informal que la casita de la barriada a 3 cuadras de allá. Entonces, es cierto, creo que eso es lo que plantea un punto súper interesante y súper importante. Ante todo, buenas noches. Primero, felicitarla por la disertación que acaba de hacer, ¿no? Bueno, está muy claro, ¿no? Más de el tema de la vivienda informal y todo ese tema de la informalidad, ¿no? Pero no me queda claro, bueno, en nuestro país, más que un tema puntual, de echarle la culpa de repente a la informalidad de los usuarios, es, creo, la concientización que tenemos que tener nosotros como profesionales, ¿no? Primero, como arquitectos. Hace tiempo leí un artículo que fue una manifestación del CIAM, donde hablaban sobre los 3 agentes más dañinos hacia la ciudad, donde primero, ubicado en primer puesto, estaba el arquitecto, ¿no? Entonces, a raíz de esto, ¿no? Así como conferencias que estamos ahorita, deberíamos, no sé si el Colegio de Arquitectos, ¿no? Que es en realidad la institución a la cual todos los arquitectos ya somos agremiados, entonces me pongo a pensar que si hiciera una labor de concientizar en realidad cuál es la verdadera labor del arquitecto, para que en realidad los ciudadanos comprendan cuál es la labor que tenemos que hacer nosotros como arquitectos, más no, por ejemplo, creo que ese es el tema general, que desconocen en realidad cuál es la verdadera labor de nosotros, ¿no? Como arquitectos. Entonces, al desconocer eso, ellos nunca van a poder comprender, ¿no? De repente me imagino el colegio de arquitectos haciendo publicidad en la televisión, o con volantes, o publicaciones, donde explican y en pequeñas publicidades televisivas, explicando cuál es la verdadera labor del arquitecto, que a veces ni siquiera la mayoría, me incluyo, no comprendemos la labor que en realidad tenemos en la ciudad que hacer, ¿no? Eso, la pregunta es más que todo, ¿qué opina de la labor del colegio de arquitectos, la sede central y de las provincias ante ese problema, ¿no? Yo creo que el arquitecto en general como profesional, creo que en realidad un poco todos los profesionales tienen entre todas las tareas que tienen un poco la responsabilidad de alguna manera explicar para qué están y para qué sirven. Hay profesionales súper obvios, como los doctores, en donde está más o menos claro para qué sirven, pero Robo ha puesto un ejemplo buenísimo. La gente que se automedica es un ejemplo de que de repente el doctor no está siendo muy claro con para qué sirve. Y los arquitectos de repente no somos muy claros con eso de para qué servimos. Te cuento una historia de la vida real. Hace unos cuantos años, ¿qué habrán sido? 5 años o algo así, a alguien se le ocurrió la brillante idea de pintar el edificio de lo que en ese momento era el Museo de la Nación de blanco, que es este edificio tipo brutalista que está en Lima, en Javier Prado, casi con aviación, que originalmente decía el Ministerio de Pesquería, luego a alguien se le ocurrió que fuera Museo de la Nación y ahora es Ministerio de Cultura, y en fin. Pero es un edificio brutalista, en concreto expuesto, enorme, en fin. Y se les ocurrió pintarlo de blanco, y cuando lo pintaron de blanco también pintaron de blanco el centro cívico y casi pintan de blanco Petroperú, edificios que corresponden a un estilo arquitectónico, el brutalismo, que tiene una solución formal y una solución del material expuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hubo una protesta de los arquitectos y muchos arquitectos y estudiantes de arquitectura. No fue masiva como las de hace unas semanas, sino fue un grupito que habrán sido 100 personas, de repente 150 personas, parados afuera del Museo de la Nación, una protesta diminuta y un poquito ridícula, pidiendo que por favor no pinten esta cuestión de blanco. Lo interesante es que ahí se aparecieron los arquitectos que lo habían construido, que eran Emilio Seguer, Miguel Cruchaga y Miguel Rodrigo Masure. Se apareció Freddy Cooper también, apareció, ahorita no me acuerdo quién, pero algunos arquitectos importantes de la escena local explicaron por qué no se debía pintar y finalmente
se decidió no pintarlo, y es más, el pedacito que se había pintado ya de blanco se volvió a pintar color concreto, o sea, que es medio raro porque el color concreto no existe, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que, ok, entre comillas, explicamos nuestro punto, entre comillas, ganamos, se publicó una nota en el periódico, en la página de internet del comercio, donde se lee toda la cuestión, y la sección de comentarios era muy curiosa, y comentarios que decían, es que estos arquitectitos con sus gustitos grises, es un edificio horrible, es un tremendo mamarracho, mejor lo hubieran pintado de blanco, se hubiera visto más limpio. Entonces la gente, la que está ahí por todo el mundo y nuestros futuros clientes y qué sé yo, no entendieron la movida, en absoluto, y sintieron que al contrario, qué pena que se les hizo caso a los arquitectos, más lindo hubiera sido de blanco. Entonces definitivamente hay un trabajo no sé si la palabra es exactamente educación o difusión o formación o todo eso junto, que alguien tiene que hacer, y de repente ese alguien somos nosotros. Es súper válido lo que dices. No sé si es el CAP. Sí creo que somos los arquitectos, representados por quien quieras. ¿Qué posición deberíamos tener los arquitectos con respecto a nuestros clientes? Por ejemplo, ¿cómo le debemos decir que esto no se puede hacer y en realidad te vas a sentir frustrada? ¿Y qué posición deberías tomar? ¿Y cómo decirle que eso no se puede? Y ellos te van a decir, o en algún momento pensarán que no eres buen arquitecto. Entonces, ¿cómo decirles a esas personas y qué posición tomar en realidad para explicarles que no se puede hacer eso? No tengo la más remota idea. Yo creo que esto, más que plantear respuestas, plantea un montón de preguntas, y es bueno que te hagas la pregunta. Te cuento una anécdota súper chiquitita que le pasó a una amiga mía. Estaba diseñando la casa de playa para un señor que había hecho mucha plata muy rápido. No me acuerdo si vendiendo telas en gamarra o alguna cosa así. Entonces podríamos decir que es alguien que no tenía la educación, supongamos. Y este señor se da cuenta con el tiempo que la arquitecta tenía este gusto o este conocimiento que él no tenía. Y empiezan a preguntarle una serie de cosas, no solamente sobre arquitectura. De hecho, la esposa la llamaba para ir a comprar carteras juntas, y arquitecta, ¿esta o esta? Esa, mejor, esta está medio guachafita. Ah, ya, ok, ya. Entonces, por ahí va. Y en algún momento en discusiones de obra, cuando ya la obra estaba por empezar, el cliente le dice al arquitecto, ¿sabe qué? Quiero que mi baño de visita de una casa de playa en las playas del sur en Lima, me ponga un urinario en el baño de visita. La arquitecta pensó que había escuchado mal. ¿Un qué? Un urinario. Y si me perdona la pregunta, ¿por qué quiere un urinario en su baño de visita? No, arquitecta, lo que pasa es que yo voy a invitar a los amigos de mi antiguo barrio, van a venir con sus joncas de chela, van a tomar, y ya, pues yo no quiero que me ensucien todo el piso del baño. Entonces la arquitecta se hizo la misma pregunta que tú, que ¿cómo le explico a este señor que no se pone un urinario en el baño de visita de la casa de playa? Y le explicó, señor, mire, que vea lo que pasa, y es que se acuerda la cartera de su esposa, ya es lo mismo pero en urinarios, ¿ya? No. Entonces el señor le dijo, está bien, arquitecta, tiene toda la razón, sí, pucha, ya, qué bien, perfecto, paga, chao, se va. El día de la inauguración invitan a la arquitecta llega, la felicitan, efectivamente está todo el barrio con todos los joncas de chela, ahí, perfecto. Leí, qué bien, arquitecta, qué linda, le salió la casa, muchas gracias, sí, estaba contenta, bueno, esto hubiera salido mejor, en fin, todo bien. En eso quiere ir al baño, entra al baño de visita, abre la puerta y se encuentra con un maravilloso urinario directamente en línea con la puerta. O sea, ni siquiera en el mejor de los casos escondidito, no. Lo primero que veías cuando entrabas al baño de visita de una linda casa de playa. Por lo tanto, no tengo idea de cómo responder a tu pregunta. Sí, creo que los arquitectos pueden responderte mejor porque tienen mucha más experiencia en el tema. No, pero en ese caso yo creo que el cliente está en todo su derecho de hacer... Puede poner su urinario del color que quiera, y ahí yo creo que entramos en un espacio que el tema es que así como tú puedes tener un arquitecto que quiere hacer la casa que se le viene en gana porque hace tiempo quiere hacer una casa y está buscando clientes para que le paguen su casa que él quiere hacer, así te puedes encontrar un cliente que también tiene una casa en la cabeza y que solamente está buscando un arquitecto para que le dibuje los planos. Yo creo que ambos extremos son, ahí no van a llegar a nada, entonces cada uno va a hacer lo que quiera. Creo que no es equivalente a esta escalera. O sea, esa escalera me parece que es otra cosa. O sea, no estamos hablando de un gusto del diseño de la escalera. O sea, no pasa por el diseño. Esto es no querer vivir en comunidad, cumplir una normativa, porque si no nos vamos al cacho. Y eso es cultural, lo tenemos muy arraigado. Esperemos que cambie. Pero sobre todo en vivienda, cuando uno proyecta vivienda, siempre va a tener un cliente al frente que va a hacer su sueño. Siempre está pensando en un sueño. Entonces siempre va a haber una construcción de empatía común
y van a llegar a un proyecto común, o sea, ambos, el arquitecto con el cliente, o sea, cualquiera de las dos situaciones, pero ahí yo creo que el cliente tiene el derecho de hacer su urinario rojo, pintar su casa azul, siempre y cuando esté dentro de la normativa de lo que puede hacer en convivencia con los otros. Ahí sí yo creo que hay una subjetividad enorme y podrías hasta celebrarla. Puede que no te guste o no, pero me parece irrelevante en el sentido de que él va a vivir ahí, tú no. No le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. Pero por ejemplo, en ese caso, retomando... O sea, tú como arquitecto, Rodo, dirías, incorporemos el urinario en el diseño, una cosa así, digamos, tratar de llegar a esta especie de consenso. Por algo te ha contratado, ¿Ya? por algo te está pagando, porque también espera recibir algo de ti, que le digas cosas. Y hay un tema formativo que el ejemplo que daba la persona que estaba ahí, que decía, yo no creo que sea el capo en ese sentido, pero donde la profesión se forme en temas también éticos, ¿no? En una formación más sólida, creo que va a terminar haciendo una ciudad mejor, una arquitectura mejor. O sea, hay 53 escuelas que no sé dónde van a sacar docentes, entonces canalizarse la formación, vamos a terminar teniendo ciudades precarias. O sea, yo creo que un poco estamos acá para mejorar todos, aprender todos algo. Se distinguen dos tipos de elementos. Aquellos que se han denominado machacos. Me parece que no son tan importantes, porque hasta los machacos, la definición de un plan de machacos, los términos que han usado para definir los machacos podrían ser subjetivos. A mí me podría parecer nueve machacos o otros machacos que definimos. Creo que ese campo no sé cuánto aporta y cuánta definición se soporta. Pero por ejemplo, este imagen de la escalera, de alguna manera está metida la construcción dentro de esa casa de Huachapa, ya no pasa por Huachapo y la discusión que fue dado de Huachapo de aquellas zonas leyenda, pero quiere ser lo que sea, la calle pasa por una definitivamente lo que viene diciendo una falta de intención de individualidad, que no respeto hacia el otro, la cosa que ha dicho Diego. Creo que sí hay, de repente, hay que diferenciar más aún aquellas cosas subjetivas que todo el mundo dañan, ¿sí? Podríamos combatirlas o no, pero es una cosa muy subjetiva. Pero aquellas cosas que no pasan por subjetivas, que son elementos que dicen, no, esto no permite opción alguna. Ahora, ¿qué pasa si a través de un universo, no? A través de lo subjetivo y de todo el rollo del gusto de la persona, si logras hacer este clic y toda esta cuestión, como tú dices, hay cosas que te pueden parecer fechafas a ti y a mí no, y viceversa. ¿Qué pasa si a través de entender eso es que uno puede efectivamente transmitir ese mensaje de que esto va mucho más allá? O sea, es un poco el discurso de todos, de que esto ya no es me gustó o no me gustó, está completamente mal, estás ocupando un espacio que ni siquiera es tuyo. Por ahí que tu sueño es X, Y, pero no se debe hacer. De repente, a través de esta cosa subjetiva, del gusto, de la decoración, de la empatía, es que se puede transmitir ese mensaje. No sé cómo, es una gran pregunta, en este momento no lo sé. Bien, agradecemos la participación de la arquitecta.